en la hoja 17, en la carilla 1, anteúltimo renglón, las últimas 3 palabras. Tania que bate de Rab. Lo que habíamos estudiado hasta este momento era la opinión que Rab había enseñado. Él sostenía que, de acuerdo a los parámetros de la Torá, ninguna bebida, ningún líquido recibía tum'á, recibía impureza en absoluto. Y de hecho, el testimonio que había dado, así explicó él, y Yossi ben Yoezer, Ish Seredá, era que los líquidos que estaban en el Bet HaMikdash no recibían impureza en absoluto si se trataba de la zona del matadero. Si bien por decreto rabínico nosotros sí le impurificamos las bebidas y los líquidos, puntualmente los líquidos, agua y sangre que se encuentran en la zona del matadero del Bet HaMikdash, esos no recibían impureza en absoluto, ni de la Torá ni por decreto rabínico. Sobre esto, el Talmud nos trae Tania que bate de Rab. Tenemos realmente una baraitá, un artículo que aprueba, ¿sí? Dicho por los tanaítas, que aprueba las palabras de Rab. Ahí figura Haddam, Behammayim, las sangres y las aguas, Mashke Bet Mitbahaya, que se encuentran, líquidos que se encuentran en la zona del matadero, Shenit Meu, si ellos se impurificaron, tuvieron contacto con alguna fuente de impureza, Ben Bekelim, Ben Bakarka, Teorim, indistintamente, si esos líquidos, si esa sangre o esa agua, tanto si se encuentra dentro de recipientes, tanto si se encuentra derramada en el piso, la ley va a ser exactamente la misma, Teorim, van a estar puros. Vemos entonces claramente en las palabras de este Taná que es como dijo Rab, no hay ninguna impureza ni por orden de la Torá, ni siquiera por decreto de los Jajamim. Sin embargo, dice el Talmud, Rabbi Shimon Omer, así debemos corregir, Rabbi Shimon Omer, Bekelim Temeim Bakarka Teorim, de encontrarse en un recipiente, sí se van a impurificar, pero si estaban derramadas en el piso, ahí no se van a impurificar. Estas palabras de Rabbi Shimon, por lo pronto las vamos a dejar al margen, ya que la Gemara las va a analizar más abajo. Lo que se entiende a simple vista es que para él sí existe aquí impureza en alguna medida sobre los líquidos que estaban en la zona del matadero. Amar a papá. Dice ahora a papá un detalle muy importante. Hasta ahora nosotros entendíamos que aquellos que sostienen que los líquidos de Bet HaMikdash no tenían ninguna impureza, eso era si se encontraba en la zona del matadero, ni por decreto de los Jajamim, ellos únicamente de acuerdo a la opinión que sostenía que no existe impureza de la Torá en ningún líquido y ninguna bebida, en ningún lugar. Y todo lo que la Torá habló, todo lo que la Torá dijo en los Pesukim, que la bebida está relacionada con la impureza, era solamente a optimizar a que los alimentos reciban impureza, pero nunca, sin ningún tipo de excepción, las bebidas y los líquidos reciben impureza de acuerdo a la Torá. Era únicamente por dictamen de los Jajamim. Y si era por dictamen de los Jajamim, ellos podían elegir cuándo decretarlo y cuándo no. Y ellos habían determinado que dentro del Bet HaMikdash, en la zona del matadero, no reciban impureza. Hasta aquí es lo que teníamos estudiado y entendido hasta este momento. Rab Papá nos va a decir ahora una interpretación novedosa. Amar Rab Papá, Anfilu le mande Amar, Tum'ad Mashkim de Oraita, Mashke Bet Mitbahaya, Hirgeta Gemirela. Incluso quien sostiene que los líquidos, que era la opinión de Shemuel que trajo la Gemara anteriormente, que sostiene que sí se impurifican incluso de la Torá, él puede acomodarse con esta determinación que estamos diciendo, que de ser líquidos en el matadero del Bet HaMikdash, que no reciban impureza. ¿Y cómo es posible? Si de acuerdo a la Torá son impuros, ¿cómo ellos pueden decirnos ahora que son puros? Dice él, esto es una halajá de Moshe Misinai. El concepto de halajá de Moshe Misinai quiere decir, esto es una ley que Hashem
le transmitió a Moshe Rabbenu cuando estuvo en el Har Sinai y se la transmitió de boca en boca. No hay nada escrito en ningún pasuk, ni siquiera por una letra de más, ni por una letra desubicada, desconectada. No hay absolutamente ningún indicio en toda la Torá sobre esta regla. Esta regla que es justamente una excepción, porque de acuerdo a la Torá los líquidos sí reciben impureza para esta opinión, a pesar de que esa es la ley de la Torá. Acá Hashem le transmitió oralmente una excepción y le dijo: los líquidos que están en la zona matadera del Bet HaMikdash no se van a impurificar. Así explicó Rav Papa las palabras, ¿sí?, de nuestro Taná. Amarle Rav Huna ben Rav Natán le Rav Papa. Le dijo ahora, sí, Rav Huna, el hijo de Rav Natán, a Rav Papa, de acuerdo a su interpretación. Ve la de Amar Rabbi Eliezer, esto que había transmitido Rabbi Eliezer, y dijo: Entum al mashkim kol ikar. Yo sostengo que no existe impureza en las bebidas de acuerdo a la Torá en absoluto. No existe. Y dijo: tengo una prueba. Te da. Si ya dio testimonio Yosef ben Yoezer, bien, que los líquidos que se encuentran en la zona del matadero del Bet HaMikdash que no reciben impureza. ¿Y cómo que no reciben impureza? ¿Tuvieron contacto? Si nosotros podemos determinar que los de allí no reciben impureza, eso quiere decir que de acuerdo a los parámetros de la Torá no existe esa impureza. Y todo lo que nosotros sabemos que son impuros es por decreto de los Jajamim, pero no de la Torá. Y como de la Torá no existe, por eso ellos son puros. Así dio testimonio Rabbi Eliezer. Veir Geta Gemirela, pero si es de acuerdo a su interpretación, Rav Papa, que usted dice puede ser impuro de la Torá, pero hay acá una ley transmitida excepcional que le dijo a Hashem a Moshe que estas puntualmente no se impurifican. ¿Acaso puede ser eso un modelo de aprendizaje? ¿Acaso nosotros podemos tomar aquella ley que fue transmitida excepcionalmente, fuera de los parámetros de los pesukim de la Torá, dicha oralmente solamente a Moshe, que los líquidos del Bet Midrashayá, los líquidos de la zona de matadero no se impurifican? De ahí podemos aprender para todo el resto. ¿Cómo es posible que Rabbi Eliezer haya traído estos líquidos como una prueba y demostración de que no se impurifican de acuerdo a la Torá, cuando eso es algo excepcional, que le fue dicho oralmente solamente a Moshe? Vale, Rabiná, de Rabashe, si también le dijo Rabiná a Rabashe, nosotros ya sabemos que el Rabbi Shimon sostiene que los líquidos reciben impureza de la Torá. De Tania, como estudiamos anteriormente, ya varias clases atrás, habíamos visto ahí tres opiniones cuando teníamos duda si los líquidos impurificaron a otra cosa o no. Líquidos impuros tuvieron contacto con comidas, con bebidas, con objetos, y no sabíamos si los impurificaron o no los impurificaron, porque no vimos exactamente lo que pasó. Vimos ahí tres opiniones. Estaba Rabbi Meir, estaba Rabbi Yudá y estaba Rabbi Yossi y Rabbi Shimon. Rabbi Yossi y Rabbi Shimon dijeron ahí, de Tania, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon ombrim, lekelim teorim. Si la duda es si los líquidos impuros, el agua impura, tocó a un recipiente, ante la duda es puro. ¿Por qué es puro? Los líquidos no impurifican de la Torá ningún objeto, no tienen capacidad de contagiar objetos. Por la Torá no, sí por decreto de los Jajamim. Pero, como nosotros acá estamos en duda, como es una duda solamente en un decreto de los Jajamim, podemos ser permisivos y solamente limitarnos a cuando tenemos la certeza y seguridad de que lo impurificó para impurificarlo. En cambio, la ojalim, temeim, si la duda es con alimentos, si este agua tuvo contacto con alguna comida, con alguna carne, pan, etc., ante la duda debemos impurificarlo, porque eso es una duda en una ley de la Torá. Es
es un safek de oraitá. Pero vemos entonces claramente que él sostiene que los líquidos, las bebidas, reciben impureza de la Torá y pueden incluso impurificar alimentos también de la Torá. Y por eso ante la duda dijo que son impuros. Entonces Rabbi Shimon claramente sostiene que agua y líquidos reciben impureza de la Torá. Y sin embargo, recién vimos al comienzo de esta columna, de esta página, Rabbi Shimon bekelim temeim bakarka teorim, y acá nos dijo que las aguas y sangre que se encuentran en la zona del matadero, si se impurificaron, estando ellas en recipientes, se van a impurificar. Si estaban derramadas en el piso, no se van a impurificar. Y si usted dice, papá, que hay una alajá de Moshe Sinai, esta ley excepcional que le transmitió a Shema Moshe, de que los líquidos que están en la zona del matadero no se purifican, ¿qué cambia si están en un recipiente o están derramadas en el piso? Son de los líquidos que están en el matadero, no reciben impureza. Él sostiene que es impuro de la Torá. Sostiene la excepción que usted, papá, está diciendo que hay una alajá de Moshe Sinai. Entonces, al quitarle las impurezas, debería quitarle la impureza a los dos. ¿De dónde nosotros podemos marcar diferencia para los que están en los recipientes? No, sí se impurifican y los que están en el suelo no se impurifican. Dice la Gemara Kashia. Es realmente una dificultad este detalle que dijo Rab Papá, poder hacerlo compatible con las palabras de Rabbi Eliezer, y con las palabras de Rabbi Shimon que acabamos nosotros de estudiar. Sin embargo, Rab Papá aparentemente no se arrepiente de lo que dijo y nos dice un detalle más ahora. Amar Rab Papá, de Amarta Bekarka Teorim, esto que nosotros decimos, que dijo Rabbi Shimon, que reciben impureza de la Torá, pero al encontrarse en el piso de la zona del matadero no se van a impurificar. Lo yanu el amay, esto es únicamente con agua, es decir, tanto sangre como agua se encontraba en la zona del matadero. La sangre va a recibir impureza sí o sí. Rabbi Shimon sostiene, como dijimos recién, que los líquidos y bebidas reciben impureza de la Torá. Por lo tanto, la sangre de la zona del matadero tuvo contacto con una fuente de tum'á, de impureza, se impurificó. Esté en un recipiente o esté en el piso. No va a haber diferencia. El testimonio, lo que dijo Rabbi Shimon, que las que están en el piso no reciben impureza y las que están en el recipiente sí, es únicamente con respecto al agua, no con respecto a la sangre. No, ya no, en la may, es solamente con el agua. Abaldam, ¿no? Pero con la sangre no hacemos diferencia. ¿Y cómo es que con el agua sí marcamos diferencia si recibe impureza de la Torah? E incluso con el agua, todo lo que decimos que agua que estaba derramada en el piso no se va a impurificar, a pesar de que de acuerdo a la Torah tendrían que recibir impureza, es porque tiene una cantidad de un revi'it, de un cuarto de log, que son 86 centímetros cúbicos aproximadamente. Con esa cantidad derramada en el piso es que nosotros decimos que no se va a impurificar. ¿Qué tiene de especial esa medida y esa cantidad? De acuerdo a los parámetros de la Torah, esa cantidad de agua, al encontrarse acumulada en el piso, es considerada una mikve. Tiene las medidas suficientes para ser utilizada como un baño ritual para purificar objetos impuros. Si bien nosotros normalmente estamos acostumbrados a que la mikve, el baño ritual, tenga que tener 40 seah, tiene que tener aproximadamente 1000 litros, aquí, de acuerdo a la Torah, alcanza con un revi'it, con 86 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque ya es apto para poder sumergir pequeñas agujas que utilizaban los orfebres. Si se impurificaban, al ser de tamaño pequeño, cabían dentro de esta pequeña cantidad de agua que estaba concentrada en el piso. Es una pequeña migua, un pequeño baño ritual, y se podía sumergir en ella. Y la Torá dijo claramente,
que todo baño ritual no se impurifica nunca. De hecho, en él se sumergen todos los impuros y ella se sigue manteniendo pura y purificando al resto. Entonces, una vez que nosotros le aplicamos aquí el título de mikve, entonces no se va a impurificar, pero eso es únicamente con el agua y no con la sangre. Y tiene que estar en la tierra y tiene que tener también la medida mínima, que es un reveit, un cuarto de log, que son 86 centímetros cúbicos. Pero de no tener esa cantidad, realmente va a impurificarse también tanto la sangre como el agua, tanto en recipientes como colocada en el piso o derramada en el piso. No va a haber distinción y todas, acerca de acuerdo a la Torá, es que reciben impureza, van a también recibir impureza estas también. Amar Mor, continúa la Gemara y nos dice ahora Amar Mor, cuando nombramos recién que antes estudiamos 3 opiniones con respecto a la bebida, al agua que tuvo contacto, o mejor dicho, dudamos si tuvo contacto con otras cosas. Estaba la opinión del Rabbi Meir, que dijo, tanto si tenemos duda, si tocó objetos o tocó alimentos, vamos a purificar todo. Toda la impureza de los líquidos, del agua, etc. es por Jajamim, por los decretos de los Jajamim. Ante la duda, está todo puro. Por su parte, Rabbi Shimon y Rabbi Yosi dijeron, depende. De tratarse de alimentos, sí se va a impurificar. Los vamos a impurificar ante la duda, porque se impurifican de la Torah. Y si se trata de objetos, ahí no, porque agua y líquidos no pueden purificar objetos de acuerdo a los parámetros de la Torah. Tercera opinión había sido Rabbi Yehuda, que era la más exigente de todas, la más estricta. Él dijo, Amar Mor Biudá, Omar la Kol Tamé, todo, sean bebidas, sean comidas, sean objetos, si nosotros tenemos duda que el agua tuvo contacto con ellos, las vamos a impurificar sin ninguna duda. Entonces, lo que nos dice acá Rabbi Yehuda es lo siguiente: Amar Mor, Rabbi Yehuda Omar la Kol Tamé, sobre cualquier artículo nosotros vamos a impurificarlo ante la duda. Le membra, ¿qué vemos de aquí? De Sabar Rabbi Yehuda Tum'at Mashkim Letamé Tum'at Kelim de Oraitá. Llegamos nosotros a la conclusión entonces, de acuerdo a sus palabras, que el agua o las demás bebidas reciben tum'á, reciben impureza de la Torá, y hasta incluso tienen la capacidad de contagiar impureza de la Torá también a objetos. Y por eso, ante las dudas si los impurificó o no, debemos nosotros impurificarlos también, ya que es una duda en un parámetro de la Torá. Dice la Gemara, Beatenan, nosotros tenemos una Mishnah que dice, todos los objetos que tienen una cavidad y un reverso, ambos útiles, es decir, se puede utilizar su cavidad y se puede también utilizar su reverso, es reversible y podemos utilizarlos de ambos lados. Entonces, Kegon, Akarim, Bea Kesatot, sean un almohadón, un cojín, alguna almohada, Bea Sakin, Bea Marsufim, sacos y bolsas de cuero, que se pueden colocar cosas dentro de ellos, como colocaban paja o retazos de tela para hacerlos más mullidos, y eran reversibles, Nitmatojo, Nitmagabo. Van a tener la siguiente ley. Si se impurificaron por dentro, es decir, con alguna fuente de tum'á, con alguna fuente de impureza, colocaron dentro, en la cavidad, al impurificarse en la cavidad, se impurifica también su parte externa, su exterior. Ya que de acuerdo a la Torá, no se puede dividir un objeto en dos partes. O está puro o está impuro. No hay una impureza o pureza parcial en un objeto. Por otro lado, nitmagapolo nitmatojo. Si se impurificó de su lado externo, tuvo contacto con la impureza de su lado externo, la parte interna se va a mantener pura. Y esto es algo llamativo. Sobre esto vino el comentario de Rabbi Yehuda y explicó. Amar Rabbi Yehuda, el mismo Rabbi Yehuda
que acabamos nosotros recién de nombrar, que él dice que puede impurificar comidas y objetos, el agua. Aquí nos dice, Amar Rabbi Yehuda, cuando nosotros decimos esto, si se impurificó por líquidos, por bebidas, ahí es que nosotros decimos que si se impurificó del lado externo, no se impurifica su lado interno, ya que esto es una impureza de Jajamim y de la Torah tendría que estar todo puro. Cuando los Jajamim decretaron esta impureza, decretaron que sea algo anormal y no impurifique todo el recipiente, no impurifique toda la bolsa, todo el saco. De esa manera, al tener una condición especial, anormal, la gente va a estar atenta y se va a dar cuenta de que esto no es una impureza de la Torah, es una impureza solamente por los Jajamim, y van a ser cuidadosos en no quemar, por ejemplo, la terumá. Si alguien colocó una comida, un alimento de terumá dentro de este saco, va a saber que no lo tiene que quemar. Si bien terumá impura se la quema, eso es cuando se impurificó de la Torah. Aquí que de la Torah no está impura, está prohibido quemarla. Nosotros no podemos echar a perder una terumá de la Torah intencionalmente y adrede, para que la gente esté atenta y sepa que aquí la impureza es únicamente por decreto de los Jajamim. Marcaron esta diferencia, que se impurifique externamente, no se impurifica internamente. Pero si se impurificó, por ejemplo, a través de un generador de impureza, como un reptil muerto, uno de los 8 reptiles muertos que dice la Torah, incluso que se impurificó exteriormente, no cambia. Si se impurificó por dentro, va a estar impuro por fuera. Si se impurificó por fuera, va a estar también impuro por dentro, como todos los parámetros de la Torah, que no hay parcial. Y ahora, si es como nosotros entendimos al comienzo de este último párrafo, que de acuerdo a Rabbi Yehuda, el agua tiene la capacidad de impurificarse ella misma de la Torah e impurificar alimentos y objetos también de la Torah, y por eso ante la duda si los impurificó a nosotros o no, impurificábamos también, como aquí que el mismo Rabbi Yehuda me marca diferencia y me dice, una cosa es si estos sacos se impurificaron por un reptil o si se impurificaron por una bebida. Si tanto el reptil como la bebida impurifican de acuerdo a la Torah, debe estar todo impuro, tanto por fuera como por dentro. No hay diferencia, sino al marcar esta diferencia vemos claramente que Rabbi Yehuda sostiene que la bebida, el agua, etc., solamente impurifican a otro de Rabbanán, por decreto de los Jajamim, no como estudiamos anteriormente. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Hazar bo Rabbi Yehuda. Dice entonces Rabbi Yehuda, nombre de Shemuel, ¿sí? En base a esto, la conclusión nuestra es que Rabbi Yehuda se retractó. Es decir, no son compatibles las dos leyes que nos había transmitido. En la primera él transmitió entendiendo que de la Torah impurifica alimentos y impurifica objetos, y por eso ante la duda impurificamos el objeto. De eso Rabbi Yehuda, dice él, se retractó y sostiene que no tiene capacidad para impurificar objetos de acuerdo a la Torah, solamente por decreto de los Jajamim. Y por eso, ante la duda, vamos a decir que está puro, como dijeron Rabbi Yossi y Rabbi Shimon. En cambio, con respecto al sheretz, a un reptil, eso seguro que impurifica de la Torah. El impurificar de la Torah, ante la duda, vamos a impurificar todo. Y si impurificó y tocó por su lado externo, va a impurificar el lado interno también, porque de la Torah no se marca ninguna diferencia. Rabiná Amar, sin embargo, Rabiná explicó distinto y dijo: Leolam, lo hará. No, Rabbi Yehuda no se retractó. Él sostiene: el agua impurifica de la Torah tanto alimentos como objetos. Y ante la duda, vamos a impurificar todo.
¿Cómo es posible entonces que en la otra Mishnah él dijo que si un líquido tocó a un saco del lado externo, no lo va a impurificar internamente? Si tiene capacidad de impurificar objetos de la Torah, entonces tiene que estar todo impuro. No hay impureza parcial, como dijimos. Contesta y dice: el punto es, ¿cómo es que se había impurificado ese agua? Cuando él habló y dijo que ante la duda impurificamos todo, es porque el agua esa estaba impura de la Torah. Se había contagiado impureza, sea de un muerto, sea de alguien que tocó al muerto, hubo contacto con un animal muerto, hubo contacto con una mujer que estaba en estado de nidá, distintas fuentes. Estaba impuro el agua de la Torah, ahí tiene capacidad de impurificar a otros de la Torah también. Y ante la duda, incluso los objetos, si ante la duda impurificamos el objeto. En cambio, la Mishnah, que dijo que solamente impurifica el saco de su lado externo, estamos hablando de agua que se impurificó solamente por Takanat Jajamim, se impurificó por decreto de los Jajamim. Como por ejemplo, alguien que tenía impuras solas sus manos, que manos impuras es únicamente por decreto rabínico, porque nuevamente en la Torah no puede haber una persona pura e impura a la vez, que sea impura parcialmente, es únicamente por decreto rabínico. Esas aguas que se impurificaron por decreto de los Jajamim, esa sí tocó ahora a un objeto de su lado externo, no va a impurificar el lado interno. Pero no porque los líquidos no tengan capacidad de impurificar objetos, porque de acuerdo a la Torah sí tienen fuerza. Es que solamente estamos hablando en un líquido, en una bebida que se impurificó por decreto de los Jajamim. Ahí es que no tiene fuerza. Y aquí, si es así, dice la Gemara, en lugar de que la Mishnah diga y nos marque diferencia, ¿cuándo es que nosotros decimos si se impurifica por dentro o se impurifica por fuera? Pues si se impurifica por fuera, no se impurifica por dentro. Marcamos la diferencia y dijo la Mishnah, Rabbi Judá explicó, aquí si se impurificó con un reptil, aquí si se impurificó con el agua. ¿Para qué tiene que marcarnos dos fuentes distintas de impureza? ¿Por qué? Uno tiene que ser el saco que se impurificó con un reptil y el otro saco que se impurificó con agua. Puede marcarnos la diferencia con el mismo producto. Debería habernos dicho, ¿cuándo nosotros marcamos esta diferencia? Siempre estamos hablando de agua, pero la diferencia va a ser, si el agua se impurificó por manos solamente que estaban impuras, que es una impureza de los Jajamim, ¿va a impurificar la parte externa? No se va a impurificar la interna. Pero si el agua estaba impura porque un reptil muerto tuvo contacto con él, no vamos a hacer ninguna diferencia. Por fuera o por dentro se impurifica todo por completo, a pesar de que estamos hablando del mismo producto, todo agua. Sin embargo, va a haber diferencia en cómo estaba impura el agua. Porque el Taná tuvo que buscar diferencia para explicarla. Aquí con agua y aquí con un reptil. ¿Sí, no? Eso quiere decir que no había diferencia en la manera de purificar del agua. Por lo tanto, en la Mejopartá, que de Shanir me hay cara. A la fuerza debemos decir la respuesta correcta, que es la anterior. Hazarbo Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda se retractó. Y si bien originalmente sostenía que el agua puede impurificar objetos de la Torah, es decir, el agua seguro que se impurifica ella misma de la Torah, pero puede impurificar también objetos de acuerdo a la Torah, de eso Rabbi Yehuda se retractó y sostiene que no es así y no tiene la capacidad de impurificar a otros. Sí, ella misma se va a impurificar, pero no tiene la capacidad de impurificar a otros. Por eso es que él sostiene que ante la duda vamos a decir puro, no como estudiamos originalmente. Ante la duda, él también va a decirnos puro. En el caso que tocó algún saco, etcétera, si lo tocó externamente, no se va a impurificar internamente, ya que nunca tiene fuerza de la Torah para impurificar a otros.